Imagínate que conoces a un hombre educado que trabaja en una oficina, que cuida de su madre, que hace de Papá Noel para los niños del barrio en las Navidades. Pero cada noche, en silencio, fantasea con comerse a alguien. Y no por odio, no por placer, sino por amor. Este no es caso de un monstruo. Es sobre un niño que fue abandonado y que creció creyendo que la única forma de no ser dejado otra vez era devorar a quien amaba. ¿Qué lleva a un hombre amable, trabajador, educado, que decora su mesa con velas y que ayuda a sus vecinos a tener el deseo de querer comerse a otro ser humano? Como ya dijimos, esta no es una historia de horror tradicional, y el hecho de que la humanicemos no significa que la justifiquemos. Lo que hacemos acá, recuerden que es analizarla desde la raíz, entender los factores que llevaron a este hombre a cruzar un límite que, aunque fue consensuado, sigue siendo inaceptable para la ley y para la ética. Es una historia que habla de abandono, de afectividad distorsionada y una fantasía que cruzaría los límites de lo comprensible. Sin más, vamos a comenzar hablando de la infancia de nuestro protagonista del día de hoy. Armin Meiwes nació el 1 de diciembre de 1961 en Alemania. Fue el tercer hijo de Waltraud Meiwes, una mujer 40 años mayor que él, y de su esposo Gustav, con quien mantenían una relación muy conflictiva. La infancia de Armin comenzó en un entorno rural que aparentemente para él, al menos hasta esa edad, parecía próspero. Tenían una gran casa de campo, animales de granja, naturaleza alrededor, pero la realidad es que detrás de toda esa apariencia, el núcleo familiar, es decir, su padre y su madre, tenían una relación que estaba emocionalmente fracturada desde hace tiempo. Así fue que a los 8 años Armin vivió una de las experiencias para él más devastadoras de su vida. Su padre, ya cansado y harto de las tensiones que vivía con su mujer, abandonó la casa repentinamente. La abandonó llevándose a los 2 medios hermanos mayores de Armin. Él, aún tan pequeño, vio desde el parque toda esta secuencia y comenzó a correr tras el auto gritando el nombre de su padre y nombrando a su padre. Pero él no se detuvo, ni siquiera miró por el espejo retrovisor, y esto le marcó muy profundo. Fue la primera vez que él sintió que el amor podía desaparecer en un instante. Pensemos que teniendo 8 años, él no era consciente o tan consciente de los conflictos que existían entre sus padres. Entonces realmente es muy impactante para la psiquis, para el entendimiento, la idea de que desaparezcan sin saber por qué, sin tener una razón concreta. Y de hecho Armin se cuestionó durante mucho tiempo la idea de que su padre y sus hermanos se habían marchado por su culpa, por algo que ellos habrían hecho, por algo que él habría hecho. La figura del padre ausente e inalcanzable quedó en su propia piel y marcado de raíz. Su anhelo de amor masculino, de un vínculo confiable, se transformó con el tiempo en una idea distorsionada de fusión emocional. Él creyó que debía fusionarse con alguien para no volver a perder. Su madre, a partir de esa situación, de toda esa secuencia, asumió el rol totalitario de figura única, de madre soltera, podríamos decir. Era una mujer sumamente autoritaria, controladora, con rasgos de personalidad muy rígidos y estrictos
estrictos, además de ser súper conservadora. Psicológicamente proyectaba bajo su hijo sus propias frustraciones y sus propios resentimientos. Ella despreciaba completamente a los hombres, pero necesitaba que su hijo fuera todo para ella. Su hijo pasaría a ser todos los roles, el de marido, el de hijo, el de hermano, todos los posibles. Entonces lo sometió a una crianza que resultaría lógicamente asfixiante y lo infantilizaba a la vez tremendamente. Y eso generaba que Armin no pudiera independizarse emocionalmente. A Armin no se le permitía tener amigos, su madre lo acompañaba incluso a las reuniones escolares o viajes de trabajo donde todos iban solos y a todos les resultaba extraño que Armin vaya acompañado, pero bueno, sucedía. Y como si esto fuera poco, lo ridiculizaba frente a otros con apodos como, no sé si lo voy a decir bien o pronunciar bien, pero la palabra es Minchen, que en la traducción significa niñita. También le mantuvo el cartel de dormitorio de niños en la puerta de la habitación de Armin hasta que él tuvo 20 años. Para ella eso era una forma simbólica de hacerle creer que Armin seguía siendo un niño, que todavía no podía pasar a la adultez, y lo crió bajo esta relación de humillación y de sobreprotección. Era claramente una mezcla tóxica que impidió que Armin desarrollara una identidad autónoma. Además, lo cargaba con tareas domésticas que eran propias de un adulto y lo hacía el responsable del bienestar del hogar. Esto genera en Armin una doble herida. Por un lado, se sentía emocionalmente invisible y solo, y por el otro recibía señales confusas donde era un niño y el hombre de la casa a la vez. Su psiquis se construyó en toda esta confusión mental. Esto provocó una desconexión profunda con sus propios deseos y con sus propias emociones. Armin se volvió un niño silencioso, introspectivo, obediente y solitario. Sus vecinos y compañeros de la escuela lo veían como alguien extraño, pero a la vez educado. Nadie sospechaba que en su interior ya comenzaban a gestarse sus primeros fantasmas. A medida que fue entrando en la pubertad, su mundo interno se volvió todavía más cerrado. No tenía amigos reales y tenía esta imposibilidad de construir vínculos. Así que creó un amigo imaginario al que llamaría Frankie. Él describiría muchos años después que Frankie era rubio, tierno y protector. Él dice que se inspiró en un compañero de su escuela al que admiraba en secreto y en un personaje de la serie de Flipper. Frankie no era solo un amigo invisible, para él era el hermano que no lo iba a abandonar, el confidente que no lo iba a hacer sentir solo. Así que con el tiempo esa figura imaginaria se fue volviendo cada vez más y más presente en la mente de Armin. Frankie lo acompañaba en absolutamente todo. Era también su espejo y reflejo emocional, pero también significaba para él un refugio, porque la soledad afectiva que vivía era muy profunda. Así que en todo esto comenzó a anhelar, a imaginar, a sentir una fusión total con ese personaje imaginario. Para él ya no era suficiente tenerlo al lado. Él quería que Frankie fuera parte de él en carne y hueso, literalmente. Ahí es que comenzó a nacer la parafilia caníbal de Armin. Pero en su inicio era algo simbólico, era algo que él se imaginaba como alguien que ve un episodio de una serie, no era algo que deseaba hacer con sus manos.
El deseo que tenía de comerse a alguien no surgía tampoco del sadismo ni del odio. Era un deseo que tenía de unión, de hacer que no lo abandone, para que él nunca más pudiera estar solo y no volver a revivir esa situación que había vivido en la infancia. Hubo también muchas influencias que para él reafirmaron esa sensación y ese deseo, que fueron cuentos infantiles sobre Hansel y Gretel, en específico el personaje de la bruja que busca darles comida y engordarlos para después comérselos. Después la escena del canibalismo de Robinson Crusoe. Todo esto fue algo que se fue quedando en el subconsciente y todo era una mezcla de abandono, de amor, de pérdida, de carne, de permanencia, de una mente que claramente no estaba siendo acompañada por ningún adulto. Sin embargo, jamás exteriorizó estas fantasías y claramente las reprimía con vergüenza. A ojos de los demás, a ojos del mundo, era un chico correcto y obediente. Armin abandonó la escuela secundaria de joven, pero sin embargo él seguía siendo una persona pensante y seguía siendo una persona que seguía colaborando con quienes lo rodeaban, porque nadie en realidad sabía lo que pasaba por su cabeza. También contaría años más tarde que solo una vez estuvo cerca de expresar su deseo. Dice que pensó en pedirle a un compañero de clase que le permitiera cortar un trocito de carne de su piel, digamos, para comérselo, y después terminó no haciéndolo porque le dio miedo ser etiquetado como un monstruo. Así que esa etiqueta en su cabeza era más fuerte que su deseo de pedirle eso a su amiguito. Volvió a esconder esa fantasía, pero siempre la mantuvo en el tiempo. Armin, ya a la hora de alcanzar la adultez, buscó un refugio en la estructura y a los 19 años se alistó en el ejército alemán, y durante más de una década, que fue entre 1981 y 1993, llevó una vida ordenada, de rutina servicial y lo que parecía ser estable. Para muchos es que ese entorno rígido y de jerarquía le proporcionó como un bálsamo, porque por primera vez Armin sentía que pertenecía a un grupo que tenía un objetivo, algo que hacer cada día, una rutina. Sus superiores y compañeros lo describían como alguien correcto, confiable, tranquilo, colaborador, y siempre estaba dispuesto a ayudar. Era amable con todos y evitaba los conflictos. No tenía antecedentes de disciplina ni tenía comportamientos violentos, como muy por el contrario. Ayudaba a sus compañeros que estaban en mal estado o que necesitaban lo que fuera, se ofrecía a resolver problemas, resolvía cuestiones de logística, y realmente Armin mostraba una empatía genuina en el día a día con su gente. Durante esos años incluso llegó a comprometerse con una mujer que era del pueblo. La relación duró 9 meses, todo parecía apuntar a que Armin iba a tener una vida convencional de matrimonio, casa, familia, pero a los 9 meses Armin decidió romper esta relación, y años más tarde confesaría que fue porque su mujer le recordaba demasiado, tanto como en su aspecto físico y en su carácter, a su madre. Para él eso era algo que le hacía muchísimo ruido, y llegó un momento en que no podía ver la cara ni las actitudes de su madre con la persona que estaba construyendo su vida. Así que tras abandonar el ejército con el rango de suboficial, Meiwis se volcó en su desarrollo profesional, completó estudios técnicos en informática y consiguió empleo como especialista en sistemas para un banco. Tenía un salario bastante estable, una rutina fija, y había heredado la enorme casa familiar
familiar. Para los ojos de todas las personas era un vecino modelo. Se integraba en las fiestas que hacía el pueblo, ayudaba a reparar los coches, cuidaba a los hijos de sus vecinos, y esto que dijimos en un principio, que cada Navidad se disfrazaba de Papá Noel para dar los regalos. También daba clases de conducción, ayudaba en la organización de eventos, tenía la verdad que una muy buena reputación. Sin embargo, al contrario de varios asesinos que hemos visto, él no hacía todo esto de forma en que manipulaba, sino que lo hacía porque realmente él era una persona empática y porque en realidad en su interior sentía mucho vacío emocional, porque nunca había podido establecer un vínculo profundo y que dure. Sus relaciones con mujeres, que fue teniendo varias a lo largo de la vida, fracasaron porque él les confesaba que era bisexual, y esta parte es importante porque en ese momento la bisexualidad no era algo que estuviera bien visto, entonces sus relaciones se quebraban y las relaciones que tenía discretas y en secreto con hombres tampoco funcionaban. Así que en la mayoría de los ámbitos íntimos de su vida se sentía con mucha soledad. Detrás de todo este empleado educado y del vecino servicial, seguía latiendo en él esta fantasía que nunca había desaparecido del todo, la de unirse para siempre con alguien comiéndoselo. Su vida fue pasando con todos estos sucesos y a los 37 años Armin enfrentó una nueva pérdida, la de su madre. Tras una larga enfermedad, ella murió en 1999 en la misma casa que compartieron durante toda su vida, y para cualquier persona la muerte de uno de sus padres genera un cambio, para bien, para mal, pero algo sucede internamente que nos genera un antes y un después. Para Armin esto fue un punto de quiebre. Era el único vínculo constante y que se había mantenido a lo largo de toda su vida, aunque fuera una figura dominante y contradictoria, era la única presencia estable. Su muerte significó un duelo, podríamos decir, doble, porque por un lado se fue la mujer que lo había controlado todo en su vida, pero por el otro lado desapareció el único ser humano con quien Armin había tenido un lazo verdadero, aunque tóxico. Si bien Armin no cayó en una crisis visible porque mantenía su empleo, porque cuidaba la casa, porque se seguía mostrando cordial, sintió el vacío absoluto y la soledad absoluta. Esto no lo dije, pero la casa en la que vivían tenía 44 habitaciones. 44 habitaciones. Imagínense lo que es estar en una casa solo con tales dimensiones. Si llegaste hasta acá y te parece interesante el video que estás viendo, te pido que le des like, que comentes y que te suscribas. Porque me ayuda para el algoritmo y para seguir haciendo esto y con la mente enfocada. Seguimos, vamos. Había muchísimo silencio, y para él las habitaciones empezaron como a llenarse de presencias imaginarias y de ruidos extraños. Así que ahí volvió a aparecer su viejo amigo de la infancia, Frankie. En este contexto de soledad extrema, sin nadie que esté cuando él despertaba, ni cuando él se dormía, ni en las acciones cotidianas, sin nadie que le dijera nada, las fantasías que tenía enterradas volvieron a resurgir con muchísima fuerza, porque él sentía que ya no le bastaba con solo imaginar, y por primera vez se daba cuenta que podía actuar. Así que ahí recurrió al internet, que fue su nuevo canal de escape. Y para fines de los 90 la red, el internet, era salvaje. Dio con foros como Caníbal Café, donde encontró algo que para él lo descolocó completamente, porque se dio cuenta que no estaba solo, que había otras personas que compartían su misma fantasía, algunos que como él querían
querían comer y otros que querían ser comidos, querían ser los comidos. Y sintió una sensación de que, ok, no estoy solo en esto, ok, no soy un monstruo. Y que ese deseo tan perturbador también era un deseo de otras personas. Y eso, querramos o no, en esa sensación de soledad, encontrar personas que tengan la misma fantasía que nosotros, por más distorsionada que sea, nos genera alivio. Así que se puso nombres de usuario como Frankie o Antropófago y comenzó a frecuentar estas salas virtuales e intercambiar mensajes donde participaban en juegos de roleplay, donde exploraban las fantasías, se escribían y compartían cada uno los detalles, pero todo esto desde un lugar virtual. Pasó a tener encuentros, varios encuentros con personas adultas que querían, como él, experimentar ese límite y se encontraban en hoteles, simulaban escenas de carnicería con aceites y cuchillos falsos, dibujaban cortes, se tocaban, pero siempre en esta línea de la fantasía, nunca de pasar el límite a lo real en cuanto a agarrar un cuchillo de verdad y hacer un corte de verdad, sino todo eso en el juego del roleplay. Y todo este juego claramente era consensuado, peligroso y simbólico, pero consensuado. Eso fue también bastante revelador para Armin, porque también en estas salas dio con personas que tenían deseos de, por ejemplo, más violentos que los de él, o no sé si más, pero distintos, como por ejemplo hubo uno que le propuso ser matado a golpes y no era el deseo de Armin, así que lo rechazó. Y como este suceso hubo varios, o sea, el deseo de Armin no era la violencia ni el sadismo. Él quería solo realizar su fantasía con alguien que también lo deseara al mismo nivel. Y en su lógica distorsionada no había crimen si había acuerdo mutuo. Fue entonces cuando publicó su primer anuncio en uno de estos foros que decía: busco a un hombre de entre 18 y 30 años bien formado que desee ser sacrificado y devorado. Y así empezaría la historia que lo llevaría a estar en prisión. Pocos días después de publicar su anuncio, Armin recibió una respuesta que fue para él bastante inesperada, porque no parecía tratarse de una broma ni de un juego de rol. El remitente era Bernd Brandes, un ingeniero informático berlinés de 43 años, que afirmaba en el mensaje tener el mismo deseo: ser comido. Brandes no solo aceptaba la propuesta, sino que además la anhelaba. En sus mensajes relataba su historia personal con la misma oscuridad emocional que tenía Armin. El abandono, el dolor, las pulsiones autodestructivas, y aunque en realidad Brand tenía más de 40 años, mintió y dijo tener 36. Y aunque pasaba la edad que Armin había propuesto, vio que la disposición era tan absoluta que decidió acceder. Siguieron hablando durante semanas en las que intercambiaban correos electrónicos, mensajes, chats que eran súper detallados, y fueron discutiendo cada paso de cómo irían a accionar y cada posibilidad. Así es que llegaron a acordar y a pactar que todo quedaría grabado para dejar como evidencia un video de que el acto que estaban realizando era voluntario y consensuado. La precisión con la que fueron planeando todo reveló el carácter ritual y simbólico que tenía para ambos. No era como solo una escena de violencia, sino un acto que, aunque distorsionado, contenía mucho amor, mucha entrega y mucha disposición. Así es como el 9 de marzo del 2001, Brandes tomó un tren desde Berlín hacia Rotemburgo, donde Armin lo estaba esperando en la estación. Él contaría que estaba muy nervioso, muy extasiado y conmocionado
por ver que su fantasía de décadas iba a concretarse. Después de tantos años estaba sintiendo que eso estaba por suceder. Así que fueron a la mansión y compartieron una cena, hablaron, tuvieron sexo y ahí sucedió algo nuevamente inesperado. Armin se detuvo y sintió dudas. El peso de que fuera a ser real lo sobrepasó y le dijo a Bran que no podía hacerlo. Así que ambos subieron de nuevo al coche con la intención de que Bran regresara hacia Berlín. Pero en el trayecto, nuevamente, tras un acuerdo, Armin cambió de parecer. Dieron la vuelta y pasaron por una farmacia, que esto era parte del acuerdo que pactaron, donde Armin compraría pastillas para dormir, para buscar que el proceso sea menos doloroso, menos traumático y mucho más controlado. Así que ya en casa nuevamente, Bran ingirió 20 pastillas para dormir y media botella de licor fuerte para que se atenuara el dolor que iba a sentir. No quería estar dormido por completo porque su deseo, el deseo de Bran, era ver cómo lo comían, era ver cómo le infligían dolor, era ver cómo cortaban su piel y su sangre. Así que solo quería generar momentos de fuga o momentos de inconsciencia. Así fue que llegaron a cortar el pene de Bran y intentaron comérselo. Lo cocinó Armin, le puso sal, le puso ajo y le puso vino, pero comentarían que estaba demasiado chicloso y que eso los decepcionó bastante porque no se podía comer y ellos deseaban realmente comerlo. Brandes, frente a la herida que tenía, seguía sangrando muchísimo y Armin notó que Bran tenía frío, así que le preparó la bañera con agua caliente y lo llevó a Upa en sus brazos hasta allí y allí lo colocó. Se sentó a su lado y leyó un libro de Star Trek mientras que Bran seguía agonizando. Fueron pasando las horas y Bran ya se notaba que no resistía más. Podía decir algunas cosas como que estaba muy feliz de ver que la bañera estuviera llena de sangre y de verse a él en ese lugar, y por momentos se veía que sonreía de felicidad, pero en un momento Armin lo sacó de allí porque ya se veía que estaba en los últimos momentos. Lo llevó hacia la cama y le dio un beso en la boca. Se miraron a los ojos. Bran soslayó una sonrisa y Armin prosiguió a cortarle el cuello para que Bran ya no sufriera más. Así es como llegó la muerte de Bran. No fue un ataque y en la lógica de ambos esto estaba acordado, y fue un acto por un lado para Bran de entrega y por un lado para Armin de amor también, porque no quería ver sufrir más a Bran. Así fue que Armin comenzó a desmembrar el cuerpo y lo hizo con una precisión absoluta y mucho esmero. Separó los órganos, cortó la carne en porciones, etiquetó los paquetes y los guardó en el congelador junto a pizzas y otros alimentos que tenía. Todo seguía siendo grabado y todo seguía siendo documentado. Era realmente, para ellos simbolizaba un ritual que era necesario e íntimo y súper simbólico. Durante los meses siguientes, Armin consumió más de 20 kilos de carne de Bran y cada vez que le tocaba comerlos los cocinaba con muchísimo esmero, servía la comida con su mejor vajilla y la más elegante, encendía velas y se sentaba con una música muy suave de fondo. Realmente era un ritual para él y con cada bocado él volvía a sentir que Bran estaba con él. Eso es lo que llegó a decir años más
más tarde. Para él no había canibalismo en el sentido tradicional, había para él permanencia, había compañía, había sustancia, pero toda esa calma que construyó a lo largo de estos meses en 2002 terminaría porque volvió a publicar otro artículo en el que buscaba otro joven para este mismo propósito, y un joven que leyó el aviso, la publicación en los foros, fue y alertó a las autoridades. El joven contactó con Armin para poder intercambiar información y poder obtener una dirección y dónde encontrarse y tal, para presentarle todo esto a la policía y que a la policía le fuera mucho más fácil el acceso. Así que en 2002 la policía alemana fue y allanó la casa de Armin y encontraron todos estos paquetes de carne humana que estaban cuidadosamente congelados. Encontraron las herramientas quirúrgicas, los diarios de las planificaciones y dieron con la cinta de video donde estaba documentado el acto completo. La realidad es que al ser interrogado, Armin confesó todo sin resistencia alguna, con una serenidad que desconcertaba a los oficiales. No se mostraba con nervios y no mostraba el arrepentimiento tradicional, sino una especie de alivio. Él sentía que al fin podía hablar abiertamente de lo que había hecho y para nada intentó negar los hechos ni defenderse. Explicó con detalle su motivación, explicó su historia y cómo todo se había ido desarrollando con Bran para generar ese encuentro y cómo fue que sucedió todo desde el primer mensaje. El caso causó mucha revolución a nivel internacional y mucha conmoción. La prensa lo bautizó como el caníbal de Rotemburgo y enseguida salieron muchísimas noticias amarillistas y muchísimas noticias que lo acusaban de cosas que podría haber hecho que claramente no había hecho. Pero bueno, detrás de todo ese evento y el título que atraía miradas, el juicio revelaría un perfil que no encajaba en ninguna de las categorías clásicas de crímenes violentos. Por eso, durante el proceso judicial que se dio en el 2004, se ordenó que se hicieran peritajes psiquiátricos y psicológicos para determinar si Armin comprendía el alcance de sus actos o no. Los resultados fueron que Armin estaba cuerdo y que no padecía ni esquizofrenia, ni trastornos psicóticos, ni delirios. Vieron que no era un psicópata y que no era un sociópata, lo que esto sorprendió a muchísimas personas porque Armin tenía plena conciencia del bien y del mal. Su capacidad de juicio estaba intacta. Los expertos detectaron que sí tenía rasgos de personalidad esquizoide, como tendencias al aislamiento afectivo, y que tenía una parafilia sexual extrema, que sería el canibalismo consensuado con componente de fusión emocional. Esto de que Armin sí necesitaba que la persona que iba a ser comida aceptara, y sí también lo hacía porque él consideraba un acto de amor. Luego de varios análisis, el profesor Michael Weber, un especialista en sexología clínica, declararía que no era un sádico. Su anhelo no era matar, era conservar. Su deseo no era destruir, era amar. A través del acto de comer a otro quería lograr una fusión absoluta, donde nadie pudiera abandonarlo otra vez. Lo más tal vez inquietante también dentro de los filtros éticos era que Armin tenía un sistema de valores muy consolidado. Solo quería hacerlo, esto que dijimos, con alguien que también lo deseara, y había rechazado a quienes no cumplían con ese criterio. La justicia entonces, frente a todo esto, se encontró con un dilema muy inédito, y la pregunta real era
supiera qué hacer con un crimen cuya víctima había pedido morir, cuya víctima había sido el acto de lo consensuado. Así que en el primer juicio fue condenado por homicidio con consentimiento, o por lo que también algunos le llamaron la eutanasia asistida, y lo condenaron a 8 años y medio de prisión. Pero esto generó demasiado repudio en la sociedad y empezaron a presionar a las autoridades para que impulsaran un segundo juicio que tendría lugar en el 2006, ahora sí sentenciado a cadena perpetua. Durante los interrogatorios y comparecencias, Armin se mantuvo completamente lúcido, cooperativo y era una persona que se expresaba. My name, Armin Meiwes. I was born 1961. I'm computer engineer from Rothenburg, Germany. I killed a man. Completamente lúcido, cooperativo y era una persona que se expresaba. No tuvo estallidos emocionales ni se vio como una persona evasiva. Solo mantuvo la calma como pudo, como una persona que se ve normal y también como la persona que finalmente logró eso que tanto anhelaba. Años más tarde declaró que si hubiera recibido ayuda psicológica en su juventud, probablemente nada de todo esto hubiera ocurrido. Tras ser condenado, como dijimos, en el 2006, Armin lo trasladaron a un centro penitenciario donde al día de hoy cumple su cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y en 2018 el tribunal le rechazó la posibilidad de revisar su caso porque consideran que su parafilia no desapareció y que existe un riesgo latente de que pueda volver a tener una reincidencia si se presentan las condiciones similares a las del 2001. En cuanto a la vida carcelaria, se dice que Armin es un interno modelo que trabaja en la lavandería de la prisión y que asiste regularmente a los servicios religiosos, que es respetuoso con el personal, que es tranquilo y que mantiene un perfil sumamente bajo. Y desde el 2020 se le concedieron salidas que fueron supervisadas bajo medidas excepcionales. Se le permite salir disfrazado y en regiones que son alejadas para que el público y las personas lo puedan reconocer. Esto hay que aclarar que es un tipo de permisos que no es que supone una libertad progresiva, sino que es un recurso que se utiliza para evaluar su reinserción en la sociedad y su inserción para ver si su cabeza se ve un poco más ordenada gracias a la neuroplasticidad. Uno de los cambios más simbólicos y que más llamó la atención fue que Armin decidió convertirse en vegetariano, y declaraciones que él mismo hizo, dice que lo hizo por razones éticas y como parte de un proceso de reflexión interno. Eso sin dudas muestra algo que claramente los asesinos convencionales o los asesinos seriales o los psicópatas no logran tener, que no es solo pedir disculpas de la boca para afuera, digamos, sino que es hacia adentro, hacia lo interno. Esto es lo que demuestra también en parte que no pertenece a una mente psicópata ni sociópata. También estuvo manteniendo correspondencia ocasional con una criminóloga y con un vecino de la infancia con quienes intentaron, o intentan mejor dicho, ver su historia de la infancia desde un lugar más de introspección más que del arrepentimiento superficial, básicamente más como del análisis. La casa de las 44 habitaciones donde fue la escena del crimen fue destruida en 2023 porque se realizó un incendio que en verdad se sospecha que fue intencional. Las autoridades locales descartaron convertirla en museo o en un lugar turístico y se opusieron a cualquier tipo de uso que se le quiera dar para perpetuar
perpetuar su memoria como figura del true crime. En las palabras de Armin, él también expresó que no se considera un asesino como los que aparecen en películas. Dice que lo suyo realmente para él no fue un crimen de odio, sino un acto de entrega compartido, que aún así acepta su condena y ha dicho que probablemente si no estuviera acompañado en este momento y en esta situación lo hubiera vuelto a repetir. Todo esto nos muestra, como dije, Armin actuó desde un deseo patológico, pero realmente profundamente humano, el de no volver a sentirse solo nunca más, y para eso llevó su necesidad al límite más oscuro. Y yo quería hacer este caso desde esta perspectiva porque obviamente en mi investigación estuve viendo varios datos, varios canales, y se muestra sobre un lado que para mí es errado porque es desde el generar morbo absoluto y sensacionalismo, que siento que sí puede generar mayor atracción, pero que en verdad siento que también está bueno verlo con una profundidad quizás más objetiva, no solo para no caer en esos lugares superficiales, sino también para ver que de alguna manera todos somos responsables en estos actos. Está bueno reflexionar para que no se cometan ahora ni en un futuro. Eso para mí es también lo más importante de traer estos casos, porque a veces los vemos como algo insólito o algo que se presenta una vez cada tanto, pero la realidad es que todos estos casos, lejos de ser monstruos, son seres humanos, son personas que pueden ser un familiar nuestro o nuestro vecino o alguien muy cercano o alguien que nos cruzamos en el almacén. Entonces para mí es importante la reflexión y pensar cosas como qué ocurre cuando el deseo de amor se distorsiona tanto que se vuelve mortal, ¿no? ¿Qué pasa en todo eso? ¿Cuántas personas realmente pueden estar caminando entre nosotros con esas fantasías que no se atreven a contar por cómo las vamos a juzgar? Y ahí siento que también es importante trazar la línea de lo que es una fantasía y de lo que es la realidad. Quizás el verdadero horror en realidad no está solo en la sangre ni en el cuchillo del acto mismo, sino en todas aquellas cosas que callamos cuando en realidad más necesitamos ser vistos. Este fue nuestro caso de hoy. Espero que les haya parecido interesante como me lo pareció a mí. Nos vemos la próxima. Pueden recomendarme casos que les gustaría que haga, casos que les gustaría que tratemos con esta profundidad y con este análisis. Así que nada. I was born 1961 in the year from Rothenburg, Germany. I killed a man, slaughtered him and